Buenas noches. Hola, profe, buenas noches. Ay, no está Profe, grabando. buenas noches. Profe, buenas noches. ¿Cómo se encuentra? Gracias, Xiomara, por avisarme. Ay, bueno, listo. Ahora sí, entonces, preparados para la siguiente exposición. Y Andrés, un punto menos por mandar esa foto, ¿yo? Tranquilo, yo tengo muchas de ustedes así. Sí, que a punto de un estornudo. Bueno, listo. Vamos. Les voy a dar acceso. Creo que tienen acceso, sí. Ya. Ahí siempre el micrófono de alguien hace interferencia. ¿Listo? Vamos, chicos. ¿Están presentes? Sí, señora. La profe ya están compartiendo. Listo. Súper. ¿Profe, ya la están mirando? Sí. Yo ya la estoy viendo. ¿Los demás? Sí, ya se está bien. ¿La pantalla completa? Sí. No, No. está Pantalla completa no. compartida la... Ahora creo sí. que sí, ¿sí? Sí. Bueno, buenas noches, profe y compañeros. Nos tocó hablar el tema Colombia, balanza comercial y de pagos. Entonces el grupo está conformado por Leonardo Vega, Rubén Espinosa, Jonathan Jiménez y quien les habla, John Melo. Bueno, para todos vamos a empezar. ¿Qué es la balanza de pagos en Colombia? La balanza de pagos en Colombia registra todo lo que son las exportaciones, importaciones que tiene Colombia con el resto de los países a nivel mundial. Y eso también se rige por unas reglas que tiene el Fondo Monetario Internacional. Ahorita ya estamos en la actualización número 6, que venía desde 1946 y al año 2012 el Fondo Monetario Internacional hizo la nueva actualización. Entonces, la balanza de pagos de Colombia registra los flujos reales y financieros que el país intercambia con el resto de las economías del mundo, de acuerdo con el Manual de Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional del Fondo Monetario Internacional. Esta balanza de pagos se representa en dos cuentas, que es la cuenta corriente y la cuenta financiera. En la cuenta corriente contabilizamos todas nuestras exportaciones e importaciones de los bienes y servicios y los ingresos y egresos de las rentas por renta de los factores. O sea, el ingreso es el primario y por transferencia de corrientes ingreso secundario. También la cuenta financiera que representa el mismo signo de la cuenta corriente registra las fuentes de financiación externa. En esta podemos dar si hay déficit o un superávit. Ya sea en cualquiera de las dos cuentas puede suceder, ya sea negativa o positivo. Los flujos financieros se desagregan en inversión directa, inversión de cartera y otra inversión, préstamos, créditos comerciales y otros movimientos financieros, y variación de las reservas internacionales. Entonces, también voy a dar como unos conceptos, qué es exportaciones y qué es importaciones. O sea, exportaciones son los bienes y servicios propios de un país hacia otro, que son consumidos allí. Ahora vamos a ver qué es la importación. La importación es todo lo que nosotros traemos de los demás países para consumirlos en nuestro país, quiere decir Colombia. Aquí tenemos una estructura balanza de pagos, de la cual, como les comenté antes, tiene la cuenta corriente, la cuenta capital y la cuenta de reserva. Esa tiene unas divisiones, pero más adelante un compañero nos la va a explicar. La cuenta corriente está por la balanza comercial, balanza de servicios, las transferencias unilaterales, la cuenta capital, inversiones extranjeras, créditos del sector público y créditos del sector privado. Y las cuentas de reserva son cambios de reserva y reservas netas.
Pues ahorita no ir a profundidad, ya que este tema lo tiene un compañero más adelante. Entonces aquí vamos a mirar como la diferencia que es la balanza de pagos y la balanza comercial. Entonces la balanza de pagos es un instrumento distributivo integrante cuya finalidad específica es de brindar un registro de las actividades relacionadas económicas del país, ya sean las transacciones comerciales y financieras. La balanza comercial, como lo habíamos dicho antes, es el registro de las exportaciones de un país en un periodo que quiere decir a un año. El saldo de la misma es la diferencia entre exportaciones e importaciones. Bueno, aquí vamos a ver un corto video. Pero, profe, voy a dejar de compartir un momentico para ingresar con video, con sonido, por favor. Listo, perfecto. Hagan preguntas, porque puede ser un poco confuso, cuenta corriente y cuenta financiera, ¿sí? Y hagan preguntas, ¿listo? No, Si no entienden. siempre ya van acabando, yo voy más perdido que... Ya van a poner el video. Aquí van a explicar todo lo que he dicho mejor. Hoy en día, todos los países del globo terráqueo están interconectados porque mantienen un sinfín de relaciones económicas y financieras entre ellos. Las operaciones monetarias que se producen entre un país y el resto del mundo en un determinado periodo se recogen en la balanza de pagos. Pondremos en los platillos de la balanza dos conceptos. El dinero que gana un país gracias a las exportaciones o a los ingresos por préstamos e inversiones al extranjero se registra en datos positivos. Estarían en un platillo de la balanza. El dinero que un país gasta en el extranjero, como las importaciones o la inversión exterior, se registra como datos negativos. Pondremos estos datos sobre el otro platillo de la balanza y veremos hacia dónde se inclina. Esto nos indicará cuál de las cifras es superior, la negativa o la positiva. Existen muchos tipos de intercambios. Por ese motivo, se distinguen tres tipos principales de balanza. A. La balanza por cuenta corriente. En ella se incluyen pagos que ese país hace a un país extranjero a cambio de mercancías, servicios, trabajos. B. La balanza por cuenta de capital. Aquí se registran las ayudas que llegan del extranjero, así como la compra y venta de bienes no financieros, terrenos, instalaciones. C. La balanza por cuenta financiera. En esta se recogen los préstamos que pide ese país al extranjero, o las inversiones, depósitos y similares que los países extranjeros efectúan en este territorio. Cada una de estas balanzas da un saldo independiente que puede ser positivo o negativo. En términos más técnicos, si el saldo de un tipo de balanza es positivo, se dice que esa balanza está en superávit. En el caso de saldo negativo, se dice que la balanza está en déficit. Lo que buscaremos no es el equilibrio de cada una de estas balanzas por sí sola. Es decir, no buscaremos que estas tres balanzas tengan sus dos platillos a la misma altura entre sí, pero sí buscaremos que la inclinación que presenta una de las balanzas compense la que presentan las otras dos, o que dos de ellas compensen a la tercera balanza. Veámoslo de forma más concreta. Cuando un país compra más de lo que vende, es decir, gasta más fondos de los que dispone, tiene que financiar la diferencia con préstamos. Es decir, cuando la balanza por cuenta corriente es negativa, será necesario convertir en positiva la balanza financiera. Volviendo a esos términos técnicos, si existe un déficit en la balanza por cuenta corriente y en la de capital, buscaremos el equilibrio con un superávit en la balanza financiera. Por el contrario, si un país vende más de lo que compra, significa que ese país acumula más riqueza de la que gasta. En ese caso, puede prestar a otros con el superávit generado. A cualquiera que preguntes por el futuro, te dirá que no es adivino. Sin embargo, podemos hacer pronósticos si sabemos observar los signos del presente. La balanza de pagos es muy útil para lanzarte estos signos. Gracias a ella somos capaces de diagnosticar el estado de la economía en ese momento concreto, y así decidir qué hacer con nuestro dinero. Bueno, profe, aquí estamos mirando la balanza comercial desde el año 1980 al 2020. Este es actualizado a enero del 2021. Entonces, aquí, ¿qué hacemos? Las exportaciones y las importaciones se las restamos y donde podemos observar
que la balanza comercial general siempre va a dar saldo negativo. Hay unos años que está positivo, Sí, sí, pero la gran mayoría la gran mayoría. son, aquí terminamos, donde vemos que la gran mayoría son siempre positivos, excepto en el 2011, 2000, 2009, 10, 11, 12 y 13, que la balanza comercial nos está dando positiva. Y esta es la actualización del 20 de enero del 2021. Entonces, aquí también estamos mirando unos gráficos, cómo se ha comportado, esto lo tomamos del año 2018, noviembre a noviembre de 2020. Aquí estamos con el tema de las exportaciones, donde estamos mirando que para el 2020 bajó comparado al noviembre de 2019. Ok, un segundito ahí, John, por favor. ¿Ustedes de pronto averiguaron qué era FOB? ¿O de pronto ustedes, de pronto los de administración, ya han visto algo relacionado a comercio internacional en donde se habla de los Incoterms? No, profe, la verdad no. ¿No? Ok. No, profe. Ya que está ahí en el computador, John, búsquese así, Incoterms. Incoterms. En donde se explica comercialmente, o sea, hablando en términos comerciales, cada uno de esos... La balanza comercial. Cada uno de esos puntos en donde yo como exportador e importador puedo llegar mi producto al destino final. Y aquí las exportaciones y las importaciones se calculan en términos FOB. FOB hace referencia a puesto en puerto. Es uno de los Incoterms, es uno de los estados en los que yo puedo entregar mi producto. Y aquí es puesto en el puerto. Nosotros tenemos ¿cuántos puertos en Colombia? El puerto de Buenaventura, el de Barranquilla, el de Santa Marta y el de Cartagena. ¿Tenemos otro puerto? No, profe, que yo sepa, no. No, creo que no, ¿verdad? Entonces, cuando llegan los productos, o sea, importación, y cuando salen los productos, llegan esa FOB a puerto, ¿sí? Ese es el valor que se está calculando en este momento en el DANE. Venga, no averiguó John, no abrió la... Profe, ¿cómo hago acá? Es que si hoy me adelanto la diapositiva. O sea, tiene que salirse las... No, ¿sabe qué? Yo voy a buscarlo y ya se los envío al grupo. Ah, mejor, profe. Listo, vaya, entonces siga explicando, por favor. Entonces, profe, aquí estamos, aquí un poquitico también para que entendamos un poquito. Exportar nos produce dólares, importar nos produce el consumo. ¿Qué quiere decir? Si exportamos, pues el país va a recibir dólares, y si importamos, pues va a salir. Ahorita más adelante vamos a mirar cuáles son los países a que más le compramos y a cuáles más les vendemos. Me faltó uno. Ah, es que me había ya saltado. Aquí estamos mirando las importaciones también, tomado del noviembre de 2018 a noviembre de 2020. Es que también vemos, yo creo que es por todo el tipo de pandemia que también bajaron. Todo en el año 2020 bajó. Aquí también vamos a ver un videito más cortico, profe. Perdón, ponga un momentico atrás. Ahí. Las importaciones, si ustedes ven, tienen que analizar, chicos. Las importaciones, si ustedes ven, dicen valor CIF de las importaciones. CIF hace referencia a otro de los Incoterms. Y ya les voy a mandar la imagen. Este es con seguro y flete. ¿Sí? Y el FOB es puesto a bordo, o sea, hasta llegar al puerto. Y CIF es con costos, seguros y flete. Entonces se calcula de esta forma, porque pues si yo quiero poner mi producto al final de, digamos, de la cadena de importación y exportación, sería muchísimo más costoso, ¿sí? Que solamente llegue
o que tenga un seguro, mi carga, o que llegue a puerto. ¿Listo? Entonces, ahí referente a importaciones. Espera que no estaba prestando atención. Entonces podemos ver, bueno, entonces aquí están comparando año a año, pero del mismo mes, ¿cierto? Sí, John señora. dijo eso. En A donde, noviembre de 2020. listo, entonces se puede evidenciar que, digamos, el comportamiento ha estado entre 3.000 millones de dólares y 4.700 1.800. millones, sí, 4.000 millones de dólares. Y en noviembre, miremos, yo creo que octubre del 2018. Esto lo están tomando como por Sí, bimestres, profe. sí, digamos que octubre más o menos ha sido el mes en donde más hemos tenido importaciones, digamos, de esta gráfica. El 2020, miremos cómo se comportó de acuerdo a lo que alguien ayer estaba preguntando. 2020 está enero y noviembre, que Enero, listo, empezó, digamos, en momentos de pandemia. antes de Marzo pandemia. empezó a bajar, bajó, y ya en julio, Ujú. digamos, empezó a subir un poquito las importaciones. ¿Sí lo observan? ¿Sí lo ven? Miremos la de exportaciones, que creo que no la analizamos bien. Listo, miren, uy, no, bajaron hartísimo las exportaciones de noviembre del 2020 en relación a Wow, noviembre del del 2019. 2019. Y aún más a noviembre del Abril. 2018, las exportaciones. Ujú. Abril, un mes en Ni qué donde, decir. sí, marzo, abril, un mes en donde no se exportó, se empezó medio a recuperar a partir de mayo, julio, y pues se mantuvo. ¿Listo? Esa es la explicación, ya les mando la imagen. Gracias. Ok, profe. Muchas gracias, profe. Gracias. Entonces aquí vamos a ver otro video cortico también. La balanza comercial es un indicador económico muy importante para valorar la economía de un país. Si quieres saber más, no te pierdas este vídeo. Hola a todos y bienvenidos a Ecoduca. En el vídeo de hoy vamos a ver ¿qué es la balanza comercial? La balanza comercial es un registro de las importaciones y exportaciones de un país durante un periodo determinado. Las importaciones son las compras que los ciudadanos, empresas o el gobierno de un país hacen de bienes y servicios producidos por otros países y que son llevados al país comprador. Por otro lado, las exportaciones son los bienes y servicios que se producen en un país y son vendidos y enviados a clientes de otros países. El valor de la balanza comercial es la diferencia entre el total de las exportaciones y el total de las importaciones que se producen en un país. La balanza comercial se puede expresar de dos maneras. Positiva, cuando se exporta mayor cantidad de bienes y servicios de los que se importan, lo cual se denomina superávit comercial. Este resultado es la situación ideal para un país, puesto que entrarán más recursos económicos gracias a las exportaciones que realiza el país. Y negativa, cuando el valor de las exportaciones es menor que el de las importaciones, lo que se denomina déficit comercial. A raíz de este déficit comercial, el país debe empezar a buscar dinero para comprar bienes y servicios, lo que provoca un efecto negativo que aumenta el tipo de cambio, las divisas y los costos. Entre los factores que podrían influir en las exportaciones y en las importaciones netas de un país se encuentran los siguientes: los gustos de los consumidores por los bienes interiores y por los bienes extranjeros, los precios de los bienes en el interior y en el extranjero, los tipos de cambio a los que los individuos pueden utilizar la moneda nacional para comprar monedas extranjeras, las rentas de los consumidores interiores y de los extranjeros, el coste de transportar bienes de un país a otro y la política del gobierno con respecto al comercio internacional. Y bueno, si te ha gustado nuestro vídeo, recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal para no perderte nada de nuestro contenido. Bueno, ahí están explicando un poquito mejor qué es la balanza comercial. Aquí deteniéndonos un poquito, profe, también queremos resaltar que el mayor exportador de nosotros es Estados Unidos. Y no sé si algún compañero sabe qué es lo que más exportamos nosotros.
Pregunta de parcial. ¿Qué exportamos más nosotros? ¿Qué es lo del fuerte de Colombia que exporta? Pronto, como minerales, como flores. La minería. La minería y hidrocarburos con un 56%. Café, café y aguacate. Sí, por allá lo dijeron. Los hidrocarburos y la minería. Eso representa el 56% de nuestras exportaciones. Estados Unidos exporta más que China. Sí, en este momento sí. Claro que para el 2020 China estaba exportando más por el tema del aguacate Hass. Entonces también tenemos otros que los productos de manufactura representan el 20%, los productos de alimentos y productos agrícolas representan el 18%. Espere, yo un momentico, ¿está dando el dato así o está en alguna diapositiva? No, pero yo lo tengo, pero no lo anoté. Ah, ok. Pero claro que ahorita más adelante también tengo, pues no las coloqué en las imágenes, pero tengo acá las diapositivas, cada porcentaje de cada país también. Ah, bueno. La balanza comercial. Entonces aquí ya continúa nuestro compañero Leonardo. Ustedes tienen, los de administración, tienen una asignatura que se llama como comercio internacional o algo así. Revisen. Y creo que aquí ustedes ampliarían un poco más este tema. Creo que se llama así, revisen. Listo. Vamos, ¿quién iba? Leonardo, creo que tenía problemas con el internet, pero no sé si lo... Pues venga, yo continúo. Sí, profe, sí la tenemos en el quinto. ¿Y cómo se llama? Se llama Comercio Exterior y Operaciones Internacionales. Ah, súper. Entonces ahí lo de Ecoterms lo van a ver más a fondo, ¿ok? Me encanta. A mí esa asignatura me parecía súper chévere. Y como experiencia que les dejo, o sea, experiencia mía laboral, cuando yo trabajaba en el Ministerio de Defensa, yo ya les comenté que nosotros compramos el alimento de los soldados y teníamos una partida de alimentación para ellos fijo. Entonces lo que teníamos que hacer es comprar a través de la Bolsa Mercantil de Colombia. Y era un proceso súper interesante. Los de mercado y banca más o menos lo van a explicar, que era como una subasta. Entonces en vez de subasta hacia arriba, era subasta a la inversa. Y nos dimos cuenta que a través de importar la lenteja, el aceite y... ¡Ay, se me olvidó el otro producto! Era la lenteja. Bueno, garbanzos también. Importarlos de Brasil y Canadá nos salía muchísimo más barato. Entonces, por eso nosotros, pues con el grupo que yo trabajaba, afianzamos mucho el conocimiento acerca de dónde nos servía a nosotros más, que nos dejaran el producto en el puerto o no lo dejaran en la puerta de las bodegas. Y fue un proceso supremamente interesante, los contactos, los proveedores allá, hablar cuáles eran los seguros que uno tenía que hacer, en la aduana los papeles que se tenían que firmar, etcétera, y fue supremamente chévere y por eso me encanta también este tema. ¿Listo? Ya ahí hablé un ratico de mí. Vamos a la historia. Mientras Leonardo se Gracias, conecta. profe. Gracias, profe. Entonces, la historia de la balanza comercial en Colombia arrancó con las exportaciones de café en 1881, al comenzar el siglo XX. Para esta época el café había tomado posición como el producto básico de la economía y creemos que hasta la fecha todavía lo sigue teniendo. Todos los colombianos tomamos café. Nos encanta el café y pues nos sentimos orgullosos como cuando en propagandas o en otros países como que nombran el café colombiano. Eso quiere decir que, o sea, la exportación de café ha sido buena. ¿Listo? El café ocupaba el 85% de las exportaciones en 1881,
lo cual indicaba que aunque se cree que era un porcentaje alto, no era lo suficientemente elevado como para decir que era el mayor producto, o sea, el producto principal de exportación de Colombia. ¿Listo? Hasta ese momento Colombia no contaba con un balance comercial por parte de las entidades encargadas. En este caso, la entidad que se encargaba de realizar este balance y estos temas era el Banco de la República de Colombia, porque este fue fundado en 1923 y después de esto él ayudó a superar la Gran Depresión, que hasta el año 1948 se inició con un proceso de contabilidad en el Banco Central, que en 1948 es hasta cuando se empiezan a obtener los datos básicos de la balanza comercial. ¿Listo? Allá llegó nuestro compañero Leonardo. Buenas noches, profe, qué pena. Tengo inconvenientes con el internet, profe, qué pena. No, tranquilo, Leonardo, ahí ya Jonathan estaba ayudándole, pero bueno, vamos. Bueno, siguiendo con lo... ¿mi compañero ya puso esta diapositiva? Sí, Leonardo. Entonces, bueno, el inicio de la balanza comercial principalmente, todos conocemos que Colombia a principios del siglo XX, a finales del siglo XX y a comienzos del siglo XXI, uno de sus mayores productos de exportación fue el café. Entonces, su principal aliado fue Estados Unidos, que inclusive Estados Unidos huyó, Estados Unidos ayudó a Colombia con la creación del Banco de la República. ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Bloqueado. Esa, Leonardo, sí. Sí. Bueno, en esta diapositiva podemos ver como una especie de evolución que ha tenido las exportaciones en Colombia. Entonces, como dije hace un momento, eso empezó en el siglo XIX. Digamos, como las cifras que podemos ver, ahí se ve cómo a partir de la guerra de los 1000 días iba como todo como muy parejo. Entonces, dice que sobre el siglo XX podemos ver que hay un incremento, dice primer incremento con el precio del café. Igual eso dio a conocer que como que las cifras aumentaron sobre el año de 1924. Podemos ver que ya no solamente Colombia exportaba café, sino petróleo, que fue en el año 1926 donde empezó a generar petróleo. Entonces, como pudimos ver, es el pico más alto en que está señalado. Tuvimos una especie de recesión. Esa recesión, ¿qué quiere decir? Que Colombia no tuvo como el nivel para exportar, sino solamente importaba. Seguimos que sobre el año de 1929 y 1933 hubo una gran recuperación de las exportaciones. Igual, en las gráficas más o menos los cuadritos que están ahí muestran como los principales momentos que tuvo los productos de exportación en Colombia. ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, en la balanza comercial influyen mucho las exportaciones y las importaciones. Colombia tiene tratados de libre comercio con varios países. Entonces, yo creo que la mayoría de nosotros sabemos que es un tratado de libre comercio, que es como, digamos, son acuerdos entre países que
digamos, ofrecen servicios o productos y hacen como el intercambio, por decirlo así. Pero este tratado de libre comercio también ofrece como unas, perdón, está bajo unas cláusulas o bajo unas restricciones en cuanto a algunos países. Entonces, el tratado de libre comercio, como lo nombré desde un comienzo, el más importante es el de Estados Unidos. Igual como el acatombe que hubo, el furor que hubo con el café, que se exportaba a comienzos ¿de qué? A comienzos del siglo XX con Estados Unidos. Entonces, las banderitas que ven ahí es como los países que hoy en vigencia tienen tratado de libre comercio con Colombia. ¿Cuál es la que está debajo de Israel? Ese es un grupo de países, ¿verdad? Sí, señor. Sí, profe. Es como donde hay varias banderitas, es como una asociación de países, sí. Ok, el Mercosur sí lo hemos escuchado todos, ¿verdad? La Alianza del Pacífico Profe, también. profe, qué pena que si puedes Señor. mutar a Jonathan que se le cayó el internet y lo sacó de la sesión. Sí, Gracias, ya. profe. Ay, ya, gracias. Sí, y a Valentina. ¿Cuál Ya, es, cuál es la gracias. Sí. cuarta y cuál es esa unión de países que salen ahí? ¿Ya? ¿Cómo pudiste dejar? La blanca con... Con cosito dorado. Sí, ¿cuál es? Podemos buscar. Sí, ¿cuál será? Podemos buscar. Espérame, ya estoy buscando acá, profe. ¿Listo? Bueno. La Unión Europea. Está hay otra que no sepamos. Arriba creo que es El Salvador. Dice también, profe, que hay con Alianza del Pacífico. ¿Cuál decían que las tres banderitas es El Salvador, Guatemala y Honduras? Sí, no, la blanca. Profe, Es del la CAN. blanca es... El CAN. Esos son la CAN, sí. ¿Qué países lo conforman? Colombia, Chile, Ecuador y Bolivia. Y después se dirigió Venezuela. ¿Después salió Venezuela? ¿O sí, Se unió Venezuela. Ok, listo. ¿Y la Alianza del Pacífico? Chile, Argentina, ¿cuáles son? Está conformada por Chile, Colombia, México y Perú. O sea, Argentina no. No. Ok, gracias. Listo, Leonardo. Entonces, aquí el 15 de mayo del 2012 entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio firmado con Colombia y Estados Unidos. Pues ya nombré hace un momento que fue, digamos, en sí Colombia, digamos, Estados Unidos siempre le ha ayudado a Colombia, sea por X o Y razón sacando ventaja, porque siempre ha sacado ventaja. Recordemos que hoy en día también Colombia tiene una deuda externa con Estados Unidos súper grande. ¿Puedes pasar la siguiente diapositiva? Bueno, seguimos con, digamos, como los puntos claves en esta balanza comercial. En el año de 1990, el 20 de febrero de 1990, bajo el gobierno de César Gaviria, hubo un tiempo que fomentó la apertura económica. ¿Esto qué quiere decir apertura económica? Quiere decir que, digamos, como que es casi similar al Tratado de Libre Comercio, pero es como más abierto. O sea, quiere decir que hay menos restricciones en cuanto a la exportación de bienes, importaciones, es más abierto todo. Entonces aquí podemos ver en esta diapositiva una de las ventajas y los beneficios que hubo a partir de
de esa apertura económica que no dio bastantes resultados porque se salió de control porque no pensaban que esto iba a mejorar un poco en cuanto a la balanza, pero no, se salió de control. Entonces vemos que uno de los beneficios es que las empresas locales se ven obligadas a ser más competitivas y eficientes. Obvio, las empresas que están acá en Colombia compiten con productos traídos del exterior. Entonces eso es como digamos como que los obliga a mejorar la calidad de algunos productos. También vemos que hay otro que dice que los recursos se usan mejor a nivel global, que los países pueden aprovechar sus ventajas competitivas, que es lo mismo que nombré hace un momento. Las principales desventajas. Es obvio que, digamos, yo pongo este ejemplo. Si nosotros importamos de Estados Unidos una máquina que haga un trabajo más, o sea, que rinda más en cuanto al trabajo y pueda hacer más funciones y sea más, digamos, como más perfecta en cuanto a trabajos manuales o trabajos de producción. Es obvio que van a preferir la máquina que a tener empleados. Entonces eso hace que el desempleo también se vea afectado. Igual, como podemos ver también es bueno porque, digamos, una ventaja también es que podemos conocer productos que digamos, por el país, de pronto por los recursos que no tiene el país, entonces se puedan traer cosas que los otros países tienen, digamos Estados Unidos, China, Estados Unidos que tienen más tecnología, entonces nos hace, digamos, no nos hace como tan, la palabra como tan toscos en cuanto a la tecnología, porque al nosotros importar esa tecnología, pues podemos tener, digamos, como ir como con la evolución tecnológica global. Entonces, ¿puedes pasar la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, este es como un pequeño de la balanza de pagos, un pequeño inicio. Digamos, la balanza de pagos es como digamos, es como una relación que se hace, como un libro, como unos apuntes que se hacen. Esta balanza empezó más o menos durante el año de 1999 y se fue ampliando hasta la fecha de hoy, pero este año es como donde hubo más, como que se tuvo como un poquito más control sobre eso. Ya sabemos que los resultados muestran principalmente el crecimiento económico de un país, las etapas de la expansión económica, la recesión económica. Entonces, eso es como un pequeñito resumen de lo que más o menos nos muestra la balanza de pagos y como, digamos, lo que quiere dar a conocer esa balanza de pagos en cuanto a cifras, en cuanto a lo que llevamos registrado, lo que, digamos, se registra en cuanto a las exportaciones, las importaciones, lo que también en esa balanza de pagos se ve también reflejado la inversión económica, o sea, el ingreso que se genera a través de las importaciones, el dinero, los ingresos que se generan a través de las exportaciones, todo eso se ve reflejado ahí. Es como, yo lo vi como una especie de PIG, de balance, por decirlo así. Entonces, ya con esta diapositiva concluyo, ya pasa a mi otro compañero a exponer. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches. La balanza de pagos presenta dos grandes cuentas, la cuenta corriente y la cuenta financiera. La cuenta corriente es la que contabiliza las exportaciones y de los bienes y los servicios. Y los ingresos y los egresos por renta de los factores del ingreso primario, ya vamos a mirar qué es el ingreso primario, y transferencias corrientes o ingreso secundario. Cuando hablamos de, bueno, ¿qué quiere decir ingreso primario?
El ingreso primario es la resta entre los ingresos y los egresos por renta de los siguientes factores: las utilidades y rendimientos de la inversión directa y de cartera y de los intereses de los préstamos externos. Cuando hablamos del sector secundario o el ingreso secundario, hablamos de la resta entre los ingresos y los egresos por transferencias corrientes, principalmente por las remesas. Pues recordemos que una remesa es la transferencia realizada por un emigrante a su país de origen. Y para el año 2020, o a corte de junio del año 2020, significó para Colombia un ingreso de 1.316 millones de dólares, como para tener una referencia de ese valor. Muchísimo. En la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver la cuenta financiera. La cuenta financiera registra las fuentes de financiación externa y la capacidad de otorgar recursos. En este caso hablamos de déficit cuando el saldo de la balanza es negativo y de superávit cuando el saldo de la balanza es positivo. La siguiente diapositiva, por favor. Aquí vemos los componentes de las dos cuentas. Entonces, para la cuenta corriente vemos los bienes y servicios. Para los bienes y servicios, los calculamos de la siguiente forma: la resta entre las exportaciones, que serían los ingresos, y las importaciones, que serían los ingresos. El ingreso primario, como ya lo veíamos, pues es la renta de las facturas de utilidad y rendimientos de inversión directa y de cartera. Y si miramos la cuenta financiera, vemos que los componentes de esta cuenta es la inversión directa. La inversión directa nos dice que inversión directa en este caso sería como las inversiones que hacen las empresas del país en otros países. Como ejemplo sería una tienda de ropa que abre como una sucursal o una tienda en otro país. Entonces, esa empresa estaría haciendo una inversión directa en otro país, y eso se toma como una inversión directa para la cuenta financiera. Si miramos las inversiones de cartera, para las inversiones de cartera son inversiones que se realizan en acciones o bonos, buscando un beneficio o rentabilidad a corto plazo. El tercer factor o componente sería el de otras inversiones, que son depósitos o préstamos que se tienen en otros países por parte de las empresas. Y las variaciones de las reservas internacionales indican las monedas extranjeras o divisas que tiene el país en el momento. Se toman esos 4 factores o componentes para hacer el cálculo de la balanza de pagos. En la siguiente diapositiva aquí vemos un ejemplo de una balanza de pagos que se tomó para el segundo trimestre del año 2020, y nos dice que nos indica que se registró un déficit en la cuenta corriente del 3%, y para la cuenta financiera, incluyendo un aumento en las reservas, registró una entrada de capital por 42.279 millones de dólares, reportando un aumento frente a lo que fue el trimestre del año anterior, que sería el año 2019. Miramos la siguiente diapositiva, por favor. Aquí vemos otro ejemplo que sería la balanza de pagos para el primer semestre del año 2020. Podemos ver que la cuenta corriente presentó déficit por 4.240 millones de dólares, y para la cuenta corriente se presentó un aumento en las reservas internacionales. Para la cuenta financiera se presentó un aumento en las reservas internacionales por 2.419 millones de dólares, reportando también un aumento en lo que fue el año 2019 para el mismo periodo. Y aquí pues ya vamos a dar la fórmula para el cálculo de la balanza comercial. Listo, compañeros. La balanza comercial, acá vamos a ver las fórmulas de cómo se calcula, cómo se obtiene la balanza, ya sea superávit, si es balanza equilibrada o hay un déficit en la balanza. ¿Listo? La fórmula siempre va a relacionar las exportaciones versus las importaciones, en donde la balanza comercial es igual a exportaciones menos importaciones. ¿Listo?
Este resultado de balanza lo podemos encontrar en tres formas que mis compañeros ya habían nombrado. Superávit, que es cuando las exportaciones tienen que ser mayores a las importaciones. ¿Listo? También se puede encontrar la balanza comercial equilibrada, que es cuando las exportaciones son iguales a las importaciones para tener pues una balanza equilibrada. Y la balanza déficit son las exportaciones son menores a las importaciones. ¿Listo? La siguiente, por favor. Listo. Entonces, la fórmula para calcular el superávit de la balanza comercial es balanza comercial tiene que ser mayor a 0. Entonces, en este caso es exportaciones mayores a importaciones. ¿Listo? Siguiente, John, por favor. Espera, devuélvela. ¿Alguien ya todos la anotaron? Sí. No, un momento, por favor. Ahorita en el parcial los corchamos. No, eso está bien fácil porque pues su nombre lo indica, ¿no? Superávit es que las exportaciones tienen que ser mayores a las importaciones. Y pues déficit sería lo contrario. Listo. ¿Listo? Listo, la siguiente, John, por favor. Listo. En este caso podemos ver la balanza equilibrada, pues como su nombre lo dice, es equilibrada, es cuando la balanza comercial es igual a 0. ¿Listo? En este caso las exportaciones tienen que ser igual a las exportaciones. O sea, la misma cantidad que exportamos, asimismo importamos. ¿Listo? ¿Listo, John? Cámbiala. Listo, Jonathan, ahí está. Listo. En este caso, la balanza comercial déficit es cuando las exportaciones tienen que ser menores a las importaciones. Se resta las exportaciones menos importaciones. De esta forma se calculan los tres saldos de la balanza comercial. Como lo dijo mi compañero John, en las últimas épocas, en los últimos años, la balanza comercial en Colombia ha sido negativa. Por de economía, de importaciones y demás temas. ¿Por Listo, qué? dale, Porque siguiente. preferimos los productos de afuera que no los de adentro. Exacto. Dale, siguiente. Acá tenemos un ejemplo. Casi no. ¿Sí se ve? ¿Sí lo alcanzan a ver bien? Sí. De la balanza comercial según los países. Digamos, en este caso, Colombia, en el año 2016, tenía 31 millones de dólares en exportaciones y 42 millones de dólares en importaciones, lo que por resultado de la balanza resultaba menos 11.455 millones de dólares. Es decir, que acá en el 2016 hubo una balanza de déficit comercial. ¿Listo? En el 2017, en Argentina, hubo 4.515 millones en exportaciones y 5.362 de importaciones. En este caso se da como las exportaciones son menores a las importaciones, en este también hubo un déficit de casi 850 millones de dólares. Sabemos que este tema, digamos, de las exportaciones e importaciones es un poco complicado. Nosotros quisimos
traer un invitado, no sé si la profe nos permite el acceso de él. Es un economista que tiene mucha experiencia en el ámbito de exportaciones e importaciones. Comercio. No Muy sé si- excelente. ¿Quiénes? Pues he recibido varias invitaciones y Camila me dijo que entró con otro usuario, pero bueno, ahí estoy aceptando, claro que sí. Listo, Gracias, profe, profe. entonces ya le aviso, él estaba ahí pendiente para Ay, para súper. ¿Y cómo se ingresar. llama? Bueno, ya se presenta. Sí, él ya se va a presentar. Ya lo voy a llamar y ya Profe, mientras que llega nuestro El invitado, ministro del señor. mientras que llega nuestro invitado, entonces vamos a ver cuáles son los principales exportadores a los países que Colombia exporta. Por ejemplo, Estados Unidos con un 28,7, China un 8,8, Ecuador 0,7, Panamá también con un 4,7, Brasil 4, México 3,9, Italia 3,2 y demás países 42,1. Y en el tema de importaciones, tenemos que Estados Unidos con el 24,7, China 23,8, México 6,7, Brasil 5,4, Alemania 3,8, India 2,2, Francia 2 y demás países 31,04. Es en tema de importaciones. Sí, o sea, sí, de sí. donde ve estamos que- trayendo más. Pero no lo tienen en diapositiva, esa No, relación. profe. lo Ay, tengo pero acá. ¿qué Pero pasa? según eso estamos en déficit. Estamos en déficit, ¿sí? Sí, sí. Pero harto. Pero lo que este fue para el año 2016, recuerden. Ujú. Pero lo que acaba de leer John, miren que los países a los que exportamos, los primeros son los mismos, las primeras posiciones de los que importamos, que es Estados Unidos, China, ¿y Y cuáles son China. los otros? Y China, ellos México, dos. ujú. Pero China es el 8 y con diferencia del 20. No, China en importación está al 23,8. Sí. Estados Unidos 24,7. Y exportaciones con China creo que solamente el 8. El 8,8. Exacto. John, Y Estados, señora. y por casualidad tiene el dato de ese 34% restante. ¿Qué países son? No, profe, pues ahí según en el DANE, pues yo lo estuve buscando y no sale, solo sale de más países. Ok, bueno, para que lo tengamos ahí como punto para ver cuáles son los otros países que pues que representan de todas maneras un 34%. Claro, harto. Sí, alto. Listo. Pero ahí lo hubiese puesto en una diapositiva, pues para ver la Sí, aquí la tengo, diferencia. profe. Ok, ¿alguno tiene pregunta respecto a ese porcentaje o a los países a los que más exportamos o importamos? Ah, profe, déme un momentico que quiero compartir aquí como un PDF que descargué. Les voy a dejar de compartir y ya lo comparto el otro. Yo tengo una consulta, profe. No sé si de pronto ya lo hayan dicho. No escuché que es que el internet me está fallando, pero yo no hablaba algo de, bueno, todo el grupo habló del déficit y superávit y el ¿verdad? En algún momento el país ha estado en ese punto equilibrado porque pues es como difícil que sean iguales las importaciones a las exportaciones. No. No, nunca ha estado equilibrado. Ok. Es que perdón, te interrumpo, Jorge. Esta balanza equilibrada casi, o sea, por lo que cuando lo investigamos casi no se, o sea, mejor dicho, casi no la encontramos. Pero sí se tiene en cuenta porque pues en algún momento algún país deberá estar en la balanza equilibrada. Ok, gracias, Jonathan. John va a compartir. Jorge iba a preguntar algo, profe. Y nuestro invitado ya llegó. Ay, ¿dónde está nuestro invitado? Ay, ya lo veo. Hola, mucho gusto, John. Qué sorpresa, qué chévere tener un invitado que hable más a fondo acerca de este tema. El audio creo que está cerrado. Don John tiene el audio cerrado. Hola, ¿cómo están? ¿Ahora sí me escuchan? Sí, ya lo escuchamos.
Bienvenido, Ok. gracias por aceptar la invitación de los muchachos. Con mucho gusto. Profe, un momentico, John, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Profe, yo quiero que de cada grupo, como somos 7, 8 grupos, salga un integrante y que le haga una pregunta a nuestro invitado. Para Bueno. como para llevar un orden, para no llegar que Listo. todos vienen a preguntar. Listo, John. Pero entonces digamos como que primero lo Lo conozcámoslo. presentamos, sí. Sí, para digamos, él a raíz de su experiencia laboral y durante, digamos, su vida como economista, asimismo le podamos hacer preguntas sobre, digamos, que él pueda contestar. ¿Listo? Listo. Entonces, don John, el salón es todo suyo. Somos todos oídos. Ok, gracias. Buenas noches, gracias por la invitación. Es un placer poder hacer algún aporte para ustedes. Yo soy economista de la Universidad de los Libertadores. Hice una especialización en comercio exterior, entonces conozco el tema de importaciones, exportaciones. Creé una empresa en el 2001 para lo que era administración de sistemas especiales de importación y exportación, Plan Vallejo. Esa empresa todavía hoy sigue prestando servicios, aunque ya no es mía. Luego trabajé en una agencia de carga internacional durante 5 años y desde hace 4 años largos estoy en el sector de producción de insumos plásticos para el sector agrícola. Ese más o menos ha sido como un poco mi recorrido. Súper Listo, bien, John. gracias, John. Yo tengo una pregunta. Primero, ¿cuántos años fue que duró en las importaciones y exportaciones? Porque yo les estaba hablando a los muchachos acerca que a mí este tema me parece súper interesante, y los de administración, porque aquí está contaduría y administración, tienen en 5º periodo una asignatura que se llama comercio internacional, ¿cierto, Catalina? ¿Es así que se llama? Sí. Y ese tema es supremamente amplio, o sea, cuando uno ve en pregrado el tema, creo que se reduce un poquitico, y pues ellos en este momento están viendo fundamentos de macroeconomía, que es un pedacito de ese mundo tan amplio que es importaciones y exportaciones, y además que a mí personalmente me parece súper apasionado, y pues no tuve la oportunidad en mi experiencia laboral, digamos un poco más a fondo. Le comenté a ellos que hicimos en un ministerio que yo trabajé, pero con respecto a eso, ¿cómo es ese mundo? Es muy complicado, tiene muchas leyes, el tema de seguros, de aranceles, ¿cómo es más o menos? O sea, esa es mi pregunta, ¿cómo es ese mundo? Ok, bueno, primero que todo es muy, muy amplio, como tú lo acabas de decir, es muy vasto, es tan grande que definitivamente quien esté interesado en el comercio exterior debe escoger como una línea. Puede ser, digamos, logística internacional, puede ser cambios internacionales, puede ser importaciones, puede ser exportaciones, agenciamiento aduanero, sistemas especiales de importación y exportación. Es demasiado amplio, pero finalmente a medida que uno se va metiendo en el campo, puede encontrar como una de las rutas que más le guste, ¿no? Pero es súper, súper interesante y además tiene un gran campo de acción. Entonces, es chévere, es muy bueno porque estás hablando todo el tiempo de países, de monedas, de tratados, me imagino. Exacto, absolutamente. Criterios de origen, incentivos, dumping, subsidios, valoración aduanera, precios internacionales. Es un tema bastante complejo, bastante amplio, pero muy enriquecedor. Nunca te vas a aburrir trabajando en comercio exterior. Qué chévere, súper. Listo, gracias, John. Listo, entonces empecemos las preguntas. Grupo número 1. Profe, yo tengo una pregunta, John. ¿Qué pasó con la cámara, John? ¿Hoy no la prendió?
Y además está con otro usuario. Ah, listo, ya es que está oscuro. Listo, pregunte ya. John, de acuerdo a su experiencia, ¿cuáles son esas políticas de comercio exterior ideales para el país? Esas 3 políticas que tengamos en este momento, que sean las que necesitamos, y esas 3 que a futuro se deban implementar para dinamizar la industrialización del país y fortalecer la economía. Una pregunta. ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Sí, Yo sé que es algo, es soñar despierto, pero cuando uno tiene tanto conocimiento de un tema, uno puede decir, bueno, si yo fuera el encargado de implementar estas normas o políticas para proteger la economía del país, para que no, ese dinero flotante no siga saliendo tan a llaves abiertas del país, esa inversión no se siga desperdiciando, yo pensaría que debo implementar estas 3 y estas 3 están de acuerdo en este momento. Ya, bueno, mira, tanto como vamos a ver, digamos, no usemos el término políticas, pero yo sí haría 3 cosas. La primera que yo haría sería una protección a la industria nacional. ¿Ahí me están escuchando? Sí. Perfecto. Vale, perfecto. Porque hay como un sueño o una quimera del país y es como entrar en el orden internacional rápidamente. O sea, Colombia necesita entrar a la OCDE, Colombia necesita firmar tratados de libre comercio, Colombia necesita estar en la vanguardia de todo lo que es el comercio internacional. Y resulta que cada vez que nosotros firmamos un TLC, entramos a competir en condiciones desventajosas para el país y colocamos a nuestra industria incipiente, porque la verdad hay algunos aspectos en los que no somos tan competitivos, a luchar contra unas multinacionales gigantes en otros países. Entonces, hacer un tratado de libre comercio, imagínense, con Estados Unidos, con la China, que se negociaron algunas cosas, con México, con Brasil. Entonces, definitivamente son unas economías desproporcionadas y muchas veces el país queda en desventaja y los empresarios quedamos con pocas herramientas para luchar. Entonces, una sería esa, protección. Otra, digamos como otra política que se debería implementar es el fortalecimiento, pero de verdad el fortalecimiento de la industria nacional. Hay muchos otros países que sí otorgan subsidios a la inversión en equipos, en maquinaria, a todo lo que es tecnología, mejoramiento de los procesos industriales y demás. Y aquí no se nota mucho, entonces es bastante costoso. Nosotros no fabricamos maquinaria, entonces nos toca importarla con una tasa de cambio que está por las nubes en esta época, con un asesoramiento de la utilización de los equipos, con unos mantenimientos contratados en el exterior, y todo eso está sin apoyo por parte, digamos, del gobierno o incluso de las entidades financieras. Tuvieran unas líneas de crédito blandas que pudieran permitir una mayor tecnificación del país. Y la última hablaría del agro. Definitivamente lo primero que el país debería apoyar es el sector agrícola. Todos los alimentos que consumimos en las ciudades vienen del campo y nosotros le abrimos las puertas a importaciones de productos agrícolas de otros países. Aquí llega soya, llega arroz, llega frijol, llega atún, llegan muchos productos que nosotros seríamos capaces de producir, pero que cuando nos enfrentamos con unas economías mucho más fuertes, definitivamente nuestro sector agrícola no tiene cómo competir. Le apuntaría a esas 3 cosas. Muchas gracias, John. Una última pregunta, perdón. ¿Qué tan beneficioso es para el país
el turismo. Sí es de verdad, o sea, uno sabe que entra cantidad de plata por el turismo, pero sí fortalece internamente la economía de un país. Sí y sí, definitivamente sí, 3 veces sí. El único problema es que también hay, y bueno, mi idea no es quejarme, yo de hecho soy emprendedor, soy empresario, soy muy optimista, pero sí nos faltan muchas cosas para incentivar el turismo. Y la primera de ellas es la seguridad y la segunda yo diría el transporte. Aquí, si tú viajas a Barranquilla o a Cartagena, no es fácil para ti coger una línea de tren o de metro o de una ruta frecuente de transporte que te lleve fácilmente de un sitio a otro. Entonces, hacer logística de turismo es un poco complejo. Excelente, muchas gracias, John. Creo que todos hemos hablado de esos temas, ¿cierto? Y John los está cultivando, lo cual me parece magnífico. Listo, siguiente pregunta. Aprovechemos a John. Profe, no sé si de pronto por grupos, el que quiera. Listo, entonces el grupo de Jorge ya, ¿verdad? Listo. Siguiente grupo, señora. Pues no, ahora que John lo menciona, él al inicio mencionó su empresa de asesoría en importaciones. Quería preguntar exactamente qué servicios o qué tipo de asesoría brinda una empresa así, o si existen normalmente, o bueno, no sé, cuál es el contexto de ese negocio, pues. Ok, bueno Patricia, mira, yo en los primeros años de mi experiencia en comercio exterior trabajé el tema de agenciamiento aduanero. Básicamente era hacer la intermediación aduanera. Eso estuvo en una época muy competido y muy complicado porque existían unas sanciones muy altas en la normatividad aduanera y eran tan riesgosas que se volvió una profesión casi peligrosa, le llamaba yo. Cometías un error y la sanción estaba calculada sobre el valor de la mercancía. Entonces, si yo estaba importando un vehículo y me equivocaba en el serial, tenía una sanción hasta del 50% del valor del vehículo. Entonces, era una cosa bastante complicada y ahora simplemente se puede hacer una corrección y las sanciones son, digamos, se calculan diferente. Eso me hizo buscar alguna alternativa y encontré un campo de acción en lo que se llama sistemas especiales de importación-exportación, que se conocen como Plan Vallejo. Nadie quería el Plan Vallejo, es un tema complejo, complicado, control de inventarios, de documentación, declaraciones de importación, de exportación, cuadro insumo producto, desperdicios, etcétera, etcétera. Entonces, eso fue lo que hice. Creé una empresa que te administraba tu Plan Vallejo. Entonces, no te preocupes, dedícate a tu comercio exterior, a tu negocio como tal, y entrégame ese tema complejo, complicado, a la empresa de nosotros, que nosotros te lo manejamos. Eso básicamente era lo que hacíamos y manejaba el Plan Vallejo de algunas empresas pequeñas y grandes. Entonces fue una especialización, fue un canal bastante específico que encontré en el tema de comercio exterior. Vale, muchas gracias. Con gusto, Patricia. Siguiente. Yo tengo una pregunta con lo que acaba de decir. Ya sigues, Carolina. Diego. Como tal, ¿qué es eso de Plan Vallejo? La verdad, nunca he escuchado eso. ¿Cómo a qué hace referencia o por dónde va encaminado eso? ¿Con qué se come? Sí, más o menos, sí. Sí. Bueno, Diego, mira, ese es el nombre técnico es Sistemas Especiales de Importación-Exportación. Y como se los voy a explicar a todos, lo van a comprender de ahora y para siempre. Es una figura que existe en la que te permite importar materias primas sin pago de gravamen arancelario ni de IVA,
siempre y cuando esas materias primas se utilicen en la fabricación de productos de exportación. Es decir, te permito que importes 1000 metros de tela para que fabriques 500 camisas y tú te comprometes a exportar las 500 camisas. Entonces, eso hacía que las materias primas que ingresaban al país para su transformación y que finalmente iban a terminar en el exterior, exportadas, pues no pagaran impuestos en Colombia. Entonces muchas empresas lograban a hacer sus cadenas productivas de esa manera. Eso requería una administración, porque tenías que decirle a la DIAN que estabas importando 1000 metros de tela, que no ibas a pagar impuestos, pero que firmabas una garantía y un compromiso de que ibas a exportar las camisas o el producto final. Eso es lo que se conoce como Plan Vallejo. Gracias. Listo. Gracias, John. Sí, sigue Carolina y luego Vivian, que levante la mano. Hola, buenas noches. Bueno, pues para nadie es un secreto que hoy en día pues el mundo entero está viviendo como una crisis económica por causa del virus. Pero pues también asimismo yo pues personalmente lo digo, también me produce como esa perspectiva o esa inquietud de saber qué viene, de saber cómo podemos, o sea, qué podemos implementar para de pronto mejorar la economía de nuestro país, qué mecanismos podemos utilizar para poder nuevamente, pues nunca hemos estado como muy bien, pero pues lo que viene para nuestro país, ¿qué es? ¿Qué es lo que viene para nuestro país? Y pues me gustaría que, no sé, de pronto desde tu punto de vista me dijeras qué crees que puede venir para nuestro país. Bueno, Carolina, mira, lo que ha pasado con toda esta situación de la pandemia ha sido básicamente una restricción de demanda. Entonces, a nivel mundial, lo que ha sucedido es que las personas han dejado o hemos dejado de consumir. Entonces, ya no usas tu carro, entonces no estás consumiendo combustible, llantas, aceite. Ya creo que ninguno de nosotros en los últimos meses hemos ido a comprarnos 3 o 4 pintas de ropa, casi ni los zapatos los cambiamos, andamos todos en tenis o en chancletas en la casa, la industria del cine, la industria del turismo. Todo esto ha estado represado. Pero definitivamente la naturaleza humana y digamos que los hábitos de consumo se van a volver a reactivar y ahí se van a abrir grandes oportunidades para todos nosotros. Entonces yo creo que es una época en la que también puedes prepararte, todos los que sean emprendedores, empezar a pensar qué podrían ofrecer, cómo podrían suplir esas necesidades. Y aunque el mundo sí va a cambiar, sin duda alguna el ser humano es un hombre social y va a regresar a sus hábitos de consumo. Gracias. Gracias. Vivian. Buenas noches. Nosotros como grupo tenemos una inquietud y es cómo funcionan las zonas francas y la importancia que tienen para las transacciones internacionales. Ok, muy bien. Las zonas francas funcionan, Vivian, como eso se considera que están fuera del TAN, TAN, que es territorio aduanero nacional. Entonces, te puedes imaginar la zona franca como una isla que no está dentro de la parte continental en términos aduaneros. ¿Cómo funciona? Tú haces llegar tus mercancías de importación a la zona franca y pueden permanecer allí durante un tiempo, creo que es casi indefinido, por lo menos lo
lo que tiene de licencia la zona franca, 5, 10, 15 años, lo puedes tener allí y desde allí puedes hacer varias cosas. La primera, que es el objetivo, es que manufactures o hagas algún proceso productivo dentro de zona franca y luego que terminas ese proceso, haces la exportación de tu producto al territorio aduanero nacional. Es decir, que ingresa el producto a Colombia, pero ya en ese caso, los impuestos que tú pagas, los pagas es sobre la porción de materias primas importadas a la zona franca, no sobre el valor agregado nacional que tú le contribuiste. Si necesitas alguna ampliación, me dices, pero ese es básicamente. Y la otra ventaja que puedes usar en zona franca es que puedes usar la zona franca como un centro internacional de distribución. Entonces, digamos que representas una compañía que fabrica productos en Alemania, cualquier producto, teléfonos celulares o lo que tú te imagines. Entonces, traes un contenedor de ese producto, lo estacionas en tu zona franca como un centro de logístico internacional y desde allí nacionalizas la porción del número de unidades que vienen para Colombia y desde esa misma zona franca, sin pagar impuestos en Colombia, puedes exportar los productos a los otros países. Ese es básicamente el funcionamiento de una zona franca. Gracias. Juan Rodríguez tiene otra pregunta. Buenas noches, señor John. Mi pregunta va dirigida a que muchas veces el negocio de la exportación queda en manos de terceros que aprovechen ciertas condiciones o ciertas facilidades para lograr hacer como tal el negocio. ¿Cómo se motiva al productor? Por ejemplo, me refiero al campesino, a la persona quien trabaja como tal el producto, a hacer esas conexiones internacionales para lograr exportar y obtener el beneficio que él merece como tal. Bueno, Juan, esa es una muy buena pregunta y esa pregunta aplica no solo para el sector exportador, sino casi que para el sector de comercio en general o para lo que es el marketing y el mercadeo. Todo se resume, digamos, a los canales de distribución. Te cuento que un pequeño campesino o un pequeño productor en alguna parte del país, en una ciudad pequeña o intermedia, definitivamente va a tener que acudir a una comercializadora internacional de estas si quiere vender y si quiere hacer que su producto llegue al exterior. ¿Cómo hacer una mejor negociación? Quizás uniéndose con algunos otros productores para lograr un mejor tamaño y tener unas mejores condiciones. Sin embargo, te digo que no es fácil porque aunque depende mucho de las características del producto, definitivamente el que tiene el canal de distribución es quien se va a llevar una buena porción del negocio. Imaginémonos, por ejemplo, un producto que se fabrique en Colombia. Vamos a hablar de chocolate, por hablar de algún producto. Resulta que este chocolate se está exportando y está llegando a Bélgica. Pero resulta que para que el producto, por ser un producto alimenticio y de control sanitario, llegue a Bélgica, necesita que una compañía en Bélgica obtenga una licencia de importación, como decir aquí un registro del INVIMA. Entonces, ese pequeño productor de cacao o del chocolate, si logra hacer las pastillas, el producto terminado, casi que siempre va a estar en manos o va a depender o va a tener que trabajar en colaboración con esa compañía del exterior que tiene el canal de distribución, que tiene la logística y que tiene el mercado allá afuera. Entonces, es casi una condición en ese negocio como en muchos otros. Pero para responder tu pregunta, yo pienso que podría usar
dos variables. Una sería un sistema de asociación para que pudiera ser un poquito más grande y tuviera una mejor capacidad de negociación. Y la segunda, avanzar en generar un valor agregado a su producto. Entonces, si vende el cacao, por seguir con el ejemplo, en pepa, entonces que pudiera hacer algo de agroindustria y entonces secarlo o molerlo y darle un mayor valor en la escala de producción para que pueda obtener un mejor precio. Gracias, John. Daniel. Buenas noches. Don John, yo quisiera hacerle una pregunta ya bajo respecto a su amplia experiencia en el tema de exportaciones e importaciones. Es bajo su punto de vista, ¿cómo ve usted a Colombia en un mediano plazo? Hablamos de, no sé, 5 o 10 años quizás, en el tema de importaciones y exportaciones. ¿Seguiremos en un déficit o pasaremos al país? Se cortó un poquito al final. Creo que la pregunta es cómo ve a mediano plazo a Colombia, dado que tenemos en este momento un déficit, y la otra partecita no sé muy bien, pero bueno, ahí creo que hay parte de la pregunta. Bueno, Daniel, para contestarte, yo creo que en los próximos 5 o 10 años, yo espero que el país siga avanzando. Hemos avanzado. La infraestructura del país en temas de infraestructura portuaria y aeroportuaria ha crecido. El aeropuerto El Dorado aquí tiene una capacidad importante. Estamos moviendo ya bueno, salvo este año, pero veníamos moviendo entre 30 y 40 millones de pasajeros, lo cual lo pone en una escala de alto nivel. El puerto de Cartagena ha crecido muchísimo en el movimiento de TEUs, que son las unidades con las que se calcula el movimiento de contenedores. Hemos avanzado en vías en el país, ahorita con las vías 4G, el mismo túnel de la línea, nos está acercando un poco más a los puertos. Importante que Colombia logre diversificar un poco, porque nos estamos volviendo un país dependientes del petróleo. De hecho, las exportaciones de petróleo están rondando el 50-55% del total de nuestras exportaciones. Sin embargo, bueno, se construyó la refinería, Reficar está allí y ya estamos haciendo productos también de exportación derivados del petróleo. Yo creo que si seguimos avanzando en infraestructura y en apoyo del gobierno, el país puede seguir en la senda de crecimiento. La economía colombiana es una de las economías más estables de América Latina. Gracias, Daniel y John. Ayer lo comentamos, ¿se acuerdan? Catalina, tienes una pregunta. Sí, buenas noches, John. Una pregunta, digamos que respecto a lo que estabas tocando ahorita el tema, digamos que, ¿tú cómo ves las energías alternativas versus, digamos que los hidrocarburos? ¿Qué le conviene más al país, digamos que a largo plazo, teniendo en cuenta que, digamos, nosotros a nivel de país, digamos que somos muy privilegiados en eso, en ese ámbito, en todo el tema de los recursos? Bien, Catalina. Mira, definitivamente no solo el país, sino el mundo debe moverse a la producción de energías libres digamos, libres de los residuos fósiles, sobre lo que está trabajando ahorita el mundo. El país ha venido avanzando. Ya tenemos alguna producción de energía a través de estos paneles solares. También existe alguna producción de energía eólica. A pesar de toda la polémica de Hidroituango, también va a existir allí una buena generación de energía con el sistema de represa. Hacia allá debe dirigirse el país.
a una mayor velocidad de la que tenemos ahora. Infortunadamente, los productos, todos estos paneles solares, cuando uno trata de importarlos y implementarlos, todavía está muy costoso. Todavía se requiere como un apoyo del gobierno, un subsidio para poder importarlos. Sucede algo como igual de lo que está sucediendo con los vehículos eléctricos. Yo tengo mi vehículo y hace unos días que estuve leyendo y viendo documentales, entré como un poco más en la onda ecológica, verde, y pensé en cambiar mi vehículo y comprar un vehículo eléctrico, pero definitivamente todavía no estamos listos, ni por temas de estaciones eléctricas para recarga, ni por temas de costo. Sale mucho más costoso comprar un vehículo eléctrico que seguir usando un vehículo a gasolina. Estamos un poquito atrasados, sobre todo con Europa. Cuando uno viaja por Europa puede ver todos estos, producción de energía eólica sobre todo, y energía solar. Pero vamos avanzando, Catalina, y ojalá nos movamos un poco más rápido hacia allá. Vale, muchas gracias, John. Gracias, señor Andrés. Y ahora Jorge. Buenas noches, John. Bueno, mi pregunta es respecto al contrabando. ¿Usted cómo cree que tiene Colombia para combatir el contrabando? Y usted, o sea, usted que trabajó en ese campo como en su empresa a principios que nos contó, ¿usted vio, o sea, el contrabando así en vivo e indirecto? ¿Cómo se vive eso? O sea, ¿cómo se maneja toda esa vuelta? En serio, yo tengo como esa duda. Bueno, Andrés, primera aclaración, mi empresa no trabajó con Exactamente, eso iba a decir. contrabando. Usted que trabajó en este tema del contrabando. Sí, no. Bueno, mira, Andrés, qué bueno que hagas preguntas reales del mundo real. Eso está muy bien. Pasan varias cosas con el contrabando. La primera es que el contrabando una parte del contrabando es la consecuencia desafortunada del tema que tenemos con la exportación de narcóticos en el país. Entonces, ¿qué sucede? Desafortunadamente, estas empresas criminales que se dedican a esto, cuando exportan la droga, definitivamente deben regresar el dinero. ¿Cómo regresan el dinero? A través de bienes, a través de productos. Entonces, identifican, por ejemplo, que en esta época de pandemia, cada uno de nosotros quiere tener 1 o 2 pantallas en su escritorio. Entonces, identifican una demanda y importan pantallas, importan monitores. Y a través de eso se hace lo que es el lavado de activos, y es donde llega todos esos dineros. Entonces, mientras haya esta industria de exportación de narcóticos, va a existir el lavado de dinero, y a través del lavado, pues, va a generarse una parte del contrabando. Eso como primera parte para que lo tengas en cuenta, Andrés. Y hablándote un poco más del contrabando, existen 2 clases de contrabando. Existe el contrabando abierto, que es el contrabando que se hace, digámoslo, a las malas, el que llega sin documentación, el que se dice que en un contenedor vienen, digamos, 200 monitores cuando realmente vienen 2000. Ese es un contrabando totalmente abierto, o algunos buques que paran en puertos cerca de Maicao, etcétera, etcétera. Ese es el contrabando abierto. Y también existe el contrabando técnico. El contrabando técnico es un contrabando más elegante, y ese lo que busca es reducir el importe de pago de impuestos. Entonces es el que trae los monitores. Un monitor vale, digamos, $50,
pero el que hace contrabando técnico dice que el monitor vale solamente 10 o 15 dólares, reduce la base gravable y entonces paga menores impuestos. Eso para hablarte un poquito del contrabando. Y si lo vi en vivo y en directo, sí tuve la oportunidad de ver algunas situaciones en las que algunos inspectores de la aduana hacían acuerdos con importadores para hacer contrabando técnico, bien sea a través de la reducción de precios de la base gravable o también cambiando partidas arancelarias. Entonces, hay una partida arancelaria que paga el 15% de gravamen y hay una que paga el 5%. Entonces buscan una asignación en el código arancelario para pagar un menor valor. Espero haber respondido tu pregunta, Andrés. Sí. Gracias. Jorge, Profe, vamos a terminar con Jorge, a ver. Sí, exacto, por tema de tiempo. Sí. Gracias, profe. John, una última pregunta. Hablando, como decían los abuelos, a calzón quitado, ¿qué es esa vaina de la economía naranja? ¿Eso sí es real? Eso no es de importaciones y exportaciones, pero bueno, vamos a ver qué Pero dice no, quiero saber su punto de vista, porque de todos modos se busca a través de estas nuevas estrategias generar ingresos y también tener como una mirada diferente del mundo hacia Colombia. Sí, bueno, mira, te voy a ser sincero, no te puedo ahondar mucho sobre ese tema. O sea, sé que es un tema de generación de ingresos a través de servicios, de ecoturismo y de otros aspectos, pero no sería honesto de mi parte profundizarte un poco sobre ese tema, la verdad. Muchas gracias, John. Gracias, Jorge. ¿Quién más? ¿Nadie más? Si no, vayan por un tintico y seguimos charlando todos. Chicos, ¿Puedo hacer muchísimas gracias. Señora, ¿quién? Lidy. Yo, Lidy. Lidy, a ver, la Muy última. buenas noches, señora. Para cerrar, es con respecto al tema del tapabocas. El año pasado se importó mucho tapabocas. Pues las empresas pudieron suplir el tema de los hospitales y cumplir al personal, ¿sí? Después, cuando llegaron, pues, muchos sacaron que el precio cambió. Lidy, espera, se te está escuchando muy cortado, Lidy. No sé si tienes audífonos o estás con audio abierto. No. Creo que Lidy comentó algo acerca con el audio ayer. abierto. Ayer acerca de eso, ¿cierto? Eran unos tapabocas que habían llegado tarde. Ahí. Que habíamos importado unos tapabocas que habían llegado tarde. ¿Es respecto a eso, Lidy? Que ayer como que nos comentó. Sí, creo que. Pero ¿cuál sería la pregunta? Sí. Que se congeló. Ay, Lidy, no. Sí, señora. Compañero, es que ¿Señora? muchos de los que llegaron decían no medical. ¿Ahí me escucha? No Sí. muy bien, Lidy, pero bueno. ¿Ahí está mejor? Sí. Sí, perfecto. No, se cortó. Ay, Lidy. Sí, entonces, hace poco Claudia dijo que solamente se iban a utilizar los que eran cruz, ¿no? No, Lidy. Nos quedamos ahí con la pregunta y luego entonces se la transmitimos a John. Pero bueno, no sé. O Lidy, si quieres las puedes escribir ahí en el chat. Listo. Listo, mientras Escríbela. la escribe entonces. Ah, bueno, ahí está. A ver, escríbela. Entonces dice, con respecto al tapabocas. Ok, el año pasado llegaron muchos. Yo creo que la pregunta de Lidia va como en donde decía que no medical. Ah, ok. Listo. Entonces la pregunta es,
Me imagino que quién regula la entrada de esos tapabocas que no son, digamos, actos para el uso diario o convenientes para la pandemia. Debe ser por ahí la pregunta, Lili. Y no se comercializaron. Ok, listo, entonces esa es la pregunta. Ok, la pregunta es, llegaron los tapabocas y no cumplieron con los requisitos de importación. Bueno, mira, todo lo que es el sistema de importaciones en el país tiene que cumplir con una normatividad aduanera. Todo lo que no cumpla con ese reglamento puede ser susceptible a ser retenido por la DIAN o a ser aprehendido, es el término también, si no cumple con la documentación. Seguramente que esos tapabocas que no cumplieron tienen varias posibilidades. Uno es que ellos pueden pagar una sanción por rescate y entonces los recuperan y ya los pueden volver a comercializar. Y hay otras ocasiones en las que pueden hacer un proceso de etiquetado o de marcado y demás para ser comercializados. Espero por el bien del importador y de los que los necesitamos, que la DIAN abra un poquito su sentido común y su visión y permita que ingresen al país. Ok. Bueno, ahora sí, muchas gracias, John. Chicos, qué gran sorpresa haber tenido este invitado. Gracias a todos por haber hecho esas preguntas. En serio que este grupo es muy, muy, muy chévere porque se ve esas ansias de conocimiento y más pues con estos temas, ¿no? John, mucho gusto. Muchas gracias. Espero que a futuro de pronto en otra clase nos podamos volver a ver. ¿Listo? Claro que sí, Francis. Muchas gracias a todos, que me encanta que tengan toda esta avidez de conocimiento. Jonathan David, muchas gracias por la invitación. Y si más adelante tienen algún tema que esté relacionado con comercio exterior o con algo de emprendimiento, bueno, con mucho gusto. Si está interesado John en ser docente, pase la hoja de vida a la universitaria. ¡Ay, es muy chévere! No, gracias. Te lo agradezco, pero no. Ay, miren, no me da el tiempo. Nosotros hacemos los dos. Por un lado emprendemos y por otro enseñamos. Muchas gracias, pero sé que no me da el tiempo, tengo un trabajo bastante complicado, sí. Bueno. Bueno, aquí asistentes, ayudantes, tiene muchos aquí. Claro que sí. Contadores y administradores. Claro que sí. Muchas gracias también del grupo de balanzas de pago y comercial. Muchas gracias. Don John, muchas gracias. Con mucho gusto. Una pequeña recomendación para el grupo de balanzas y de balanza comercial y demás. Por ahí tuve la oportunidad de ver algo de la presentación. ¿Ya terminaron el trabajo o todavía les falta algo? Ya lo terminaron. Les faltó cositas, pero ya lo terminaron. No, pero faltó muy poco. Les quería decir que estaba completa, que me gustó bastante porque abordaba los temas fundamentales. Entonces, nada, los dejo que sigan con su clase. Francis, todos, chicos, buena noche. Estamos en contacto. Gracias, John. Feliz noche. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Gracias. Muchas gracias. Profe, no se vayan a ir. No sé, para el parcial. Son 10 minutos. No sé si lo dejamos mañana a primera hora. Bueno, apenas ingresemos. 8:05. Yo creo para empezar, para terminar, 8:15, para no quitarle mucho tiempo a las exposiciones que siguen. Listo, me parece entonces. Pero si es un quiz, ¿por qué no lo haces ahorita? Porque dicen que son 10 minutos. Porque no sé. Si gustan, pues los hacemos de una vez. Una vez, ¿no? ¿Saben que sí? Sí. Listo, vamos a hacer el quiz. ¿Es por qué metodología? Quiz. ¿Pero con la misma aplicación de los grupos anteriores? Sí, pregunta. Excelente. ¿Señora? Listo, compañeros, entonces voy a compartir pantalla y les voy a enviar el enlace de invitación al chat, ¿listo? Es algo muy rápido y muy sencillo.
Jonathan, pero a este chat que es que estoy haciendo una cosa en el celular y lo estoy reiniciando. Sí, listo. A los dos, envíenlo a los dos. Hay mentiras a los que están conectados. Porque eso es como medio No, al chat extraño. de aquí de Porque la ya he clase. estado capturando pantalla y hay unos que presentan el quiz y no están conectados. Me di cuenta. Bueno, los dos. No, creo que ya han de estar dormidos. No, y súper chévere las preguntas, súper bien. Jonathan, ¿es familiar John? Se suegro. parecían, ¿no? Es el suegro, Sí, profe. profe. ¿Sí? ¿Es el suegro? Cuente. Sí. ¡Ay! Sí, es el papá de mi novia. ¡Ay! Él Bueno, tiene una quedó ahí empresa. súper hit. Yo quería que él hablara de la empresa que tiene ahorita porque me parece que es algo muy interesante y que como que Lo de todos como plástico, que vemos. sí. Yo tenía también ganas de Sí. preguntarle respecto a eso, pero bueno, qué chévere. Súper, súper, súper. Bueno, quedó ahí, quedó ahí un punto positivo para el yerno. Falta la suegra. Listo, ya lo envié. No sé si quieres, profe, que comparta pantalla o que solo lo resuelvan y yo te envío el resultado mañana para que sea más rápido. Ok. O si quieres, comparto. No hay problema. Bueno, sí, para mirar cómo van respondiendo. ¿Han utilizado todos aplicaciones distintas o ha sido la misma? No, Sana, los otros grupos. Hay tres, este como que son el tercer grupo que aplicamos este. El de Es que- ayer, la aplicación de ayer me gustó. Es que es esta, profe. Es que esa ¿Es esta? aplicación le facilita mucho a uno las cosas porque nosotros nos pusimos a poner nosotros a calificar 30 y P que le no. Profe, mientras ingresan te queremos comentar algo. Cuéntanos. Estamos preocupados. Ay, ¿por qué? ¿Con quién? El 80% de nuestro tema estuvo tratado hoy en la exposición y en la charla de John. Porque son políticas. De comercio internacional. Entonces, para nuestros compañeros es el avance del 90% de nuestro tema. Esperamos que mañana lo podamos complementar. Bueno, sí, claro, porque es que se complementan bastante y tocaron temas de política. Desde la historia, obvio, John trató todo el tema de políticas, las preguntas y todo lo demás, pues abarcaron mucho nuestro tema. Pues. Ok, no, pero no se preocupe. No, pero bueno, aprendemos más, Sí, sí, sí. reforzamos. Mañana Sí, puedes decir, ahí Pati, eso complementamos. lo dijo ayer John. Y ya, y tú ni queda. Si hay algún tema que no hayan buscado, dicen eso también lo dijo John ayer y tal. Te va soltando Acuérdense y lo que te dijo queda John, más así fácil. como lo dijo él, así es. Sí, políticas. Sí. Hay 30. Pero creo que ya están todos. ¿Listo? Creo que hay algunos Vamos. repetidos. Sí, pero ahí son 31, ¿no? ¿Cuántos somos? ¿No somos 40? Somos 4 de la exposición. Ahí estamos, ya está completo, Jonathan. Sí, y hay personas dobles. Dobles. bueno. Hay personas que están doblemente conectadas. Listo, empecemos. Por favor, respondan bien. A los que les ha ido mal en el quiz, por favor, recupérense aquí, lean bien. No es por tiempo, sino también por calificación, ¿sí? Por favor. Listo, entonces. ¿En qué año se iniciaron las primeras exportaciones de petróleo en Colombia? ¿De Colombia? Está fácil. A mí me salió otra pregunta. Bueno, listo. Responda. Pero creo que la embarré. Porque si yo respondo acá, entonces van a ver la respuesta. Entonces voy a dejar de compartir, ¿sí? Sí, claro, sí. A ver. Porque yo me ingresé ahí en juego. O sea, ¿alguno de ustedes está haciendo también el quiz, el del grupo? Lo iba a hacer Sí, Jonathan, pero no. yo lo iba a hacer, pero no, ya no. Ya me arrepentí.
Jonathan, ahorita muestra al final cómo quedó La posición. las posiciones. ¿Cuántas preguntas son? Pero son 7. Ah, perfecto. ¿Qué te pregunto? Profe, una preguntita. La lista. ¿Las cuentas no eran 3? Vamos a sacar. ¿Cómo, John? Diego. La ¿qué? lista. Señor. La lista donde la podemos sacar, nos las puede enviar por Está, yo la envié al grupo. Sí, yo no las he visto. Ah, bueno, ya las busco. Gracias. Sí, búsquela, si no la vuelvo a enviar. ¿Qué pregunta, Diego? Dijo algo de 3. No, pero ¿Las balanzas de pagos no eran 3? sí, pero ¿Corriente, capital y financiera? ¿O leí mal la pregunta? Pero hablamos leyó mal, ¿no? Que ahí está la... Ah, no, y aparte pusieron puras fechas y yo nunca anoto las fechas. Ya me tiré esta vaina. Jonathan volvió a compartir. Sí, profe, ya ¿cómo los resultados? O sea, ¿ya terminaron todos? ¿O hace falta alguien? Listo. Entonces, en primera posición, Vivian Ojito, Patricia Cruz y Juan Rodríguez. Bien. Diego, ¿en qué quedó? A ver. De último, contesté 3 bien o 2 bien. La última por estar preguntando, no la contesté. Los que están como en amarillito, ¿qué significa? Que contestaron varias seguidas bien. Digamos, acá dice, digamos, si ves que tiene un fueguito y el 4, o sea, Sí. contestaron 4 seguidas bien. Oh. Este contestó 3. Estaba muy fácil. Puras fechas, mano, y aparte leí una mal. Ajá, de las cuentas, sí. Lo bueno es la participación en clase. No, profe, también vamos de pronto a los que preguntaron. Si miramos cómo les fue acá en el quiz. ¿Lupe otra vez respondió? ¿Quién es Lupe al fin? Ah, ¿Lupe era Alexandra? ¿Esta vez sí o no? Aubergi, ¿qué es ese? Ese es el que yo anoté, profe. Ah. O sea, ese soy yo. Es un nombre ahí al azar que sale ahí. Y, por ejemplo, Fernando no respondió, o el tiempo, o qué pasó ahí. No respondió. No, creo que no contestamos. Y Jess, ¿quién será? ¿Jessica? Ese es Jonathan, ¿no? Profe, es que iba a escribir no. Jessica. Aló, ¿me escuchará? Está todo dan, sí. Y se me fue antes de... Pero yo lo puse bien después. No. Otra vez le pasó lo mismo que en el otro quiz. Listo. No, Bueno. en el otro sí fue que me sacó. Ok. Ese ringtone está como... Bueno, listo. Bueno, muy profe, bien. entonces mañana pasamos los resultados. Listo. Muchas gracias al correo y la presentación, por favor. Ok, profe. Compañeros, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, compañeros. Gracias. Descansen, Muy buenas bien, que estén noches. bien. Hasta mañana.
Hasta Buenas mañana. noches. Que Profe, buenas descansen, noches. cuídense, por favor. Profe, Chao, chao. nena. Chao, chao, chao. O nene. Bye. Lulu les dice chao también. Chao.